Profecía en movimiento. He decidido darle continuidad al tema de la profecía en movimiento, dado que es un tema muy interesante saber sobre la proyección profética, los planes que Dios tiene para la humanidad, los planes que Dios tiene para su iglesia, su esposa, los planes que Él tiene de llevarnos al cielo, saber más sobre tierra nueva, cielos nuevos y todo eso que en el futuro nos depara. Ahora, cuando hablamos de la profecía en movimiento, hay varias ideas que deben de despejarse, deben de tratarse, porque la profecía en movimiento, cuando decimos profecía en movimiento, estamos diciendo que el plan profético no se detiene. A eso nos referimos. Por eso le he puesto a esta serie de mensajes profecía en movimiento, porque lo que Dios dijo no se detiene, lo que Dios pronunció sigue vigente. El Señor Jesús lo dijo de esta manera: el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Entonces es a eso a lo que estamos llamando profecía en movimiento, y esto continuará. A Dios nadie lo detiene. Y ante nuestros ojos veremos muchos cumplimientos proféticos. Ojalá le podamos prestar atención y no tengamos la mente tan llena de confusión y tan llena de ideas materiales como para que dejemos pasar desapercibido lo que Dios está haciendo, que nuestro corazón no se endurezca. El apóstol Pedro profetizó que llegaría un tiempo en que la gente diría que Dios ya se tardó, habrá una generación que tendrá por tardanza la promesa de la venida del Señor, pero nosotros no. Tenemos aceite en la lámpara, debemos de guardar aceite en la lámpara y no cabecear. Cuando hago esta referencia me refiero pues a las 10 vírgenes de donde podemos extraer tanta enseñanza. Les decía, hay varias ideas que debemos trabajar cuando hablamos de la profecía en movimiento, y una de ellas es, número uno, la naturaleza enigmática del contenido profético. Voy a repetir el punto: la naturaleza enigmática del contenido profético. ¿A qué nos referimos de naturaleza enigmática? Cada vez que nosotros leemos profecía, leemos lo que los profetas escribieron acerca de la eternidad, acerca de aspectos importantes como el arrebatamiento de la iglesia, la segunda venida de Cristo, el milenio, el juicio ante el trono, el tribunal de Cristo, que son temas que tienen que ver con el movimiento profético de Dios, encontramos que dentro de todo ese bagaje de información sobre profecía hay enigmas que no son despejados, o sea, partes sin entender, porque un enigma de eso se trata, una parte que no se entiende. Entonces siempre vamos a encontrar que la profecía tiene una naturaleza enigmática. Siempre van a haber cosas allí que no vamos a terminar de entender hasta que sucedan. Así de sencillo. Por ejemplo, para Jesús en Mateo 24, el Evangelio de Mateo en su capítulo 24 siempre va a ser una referencia muy puntual y exacta cuando queremos hablar de profecía por cumplirse o de la antelación al inicio de los juicios de Dios. Pero allí en Mateo 24, para Jesús, la descarga profética que Él hizo ahí, para Él estuvo siempre todo bien claro y muy evidente, pero para sus oyentes no. Se desprenden algunas importantes respuestas de Cristo a aquellas partes no claras, o que llegaron a ser un enigma en el corazón de sus oyentes, porque ellos lo escuchaban y trataban de entender si eso estaba cumpliéndose en ese momento, estaba pronto a cumplirse, o era una profecía que a largo, mediano plazo iba a tener su fiel cumplimiento. Entonces Jesús viene y le da respuesta, por ejemplo, a la pregunta que le hacen: Señor, sobre las señales. Parece que ellos ya habían entendido que hablar de hora, hablar de un calendario, miren, Jesús nunca les dijo: miren, este es el calendario profético de Dios, en tal año va a suceder esto, en tal fecha y en tal hora y en tal día, y a tales personas les va a pasar eso.
Esos eran los enigmas, porque no había respuesta a todo eso. Sin embargo, el Señor sabía responderles a sus enigmas para que ellos pudieran, si no tener bien claro el tiempo del cumplimiento, pudieran guardar la esperanza de que lo que se estaba diciendo tendría fiel cumplimiento. Y eso es bien importante, el fiel cumplimiento de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tener esa esperanza en nuestro corazón, porque si hay algún ápice de duda en nosotros, creo que vamos a comenzar a perder el rumbo de muchas cosas importantes de la vida cristiana si no guardamos la esperanza bienaventurada de todo el plan profético que Dios ha reservado, y con todo y sus enigmas. Sus enigmas nos llenan de emoción, no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuándo va a pasar, pero las señales, el Señor los enfocó y les dijo, dejen de pensar el cuándo, ojo con las señales. No endurezcas tu corazón a las señales. Abre, expande tus sentidos a las señales, porque tu fe te lo demanda, porque tu credo, tu doctrina te lo demanda. Entonces, le preguntaban cosas como esas. En el libro de los Hechos, antes de la ascensión del Señor, le hacen otra pregunta: Señor, antes de irte, dinos, ¿restaurarás el reino de Israel? El Señor nuevamente les dice, no os toca a vosotros saber. Creo que es muy claro que el Señor estaba enfocándolos más en la persona de Cristo, más en la necesidad de predicar el Evangelio, en la necesidad de ayudar a otros, que en estar pendientes de fechas y horas. Pero las señales sí. El Señor les dijo, no se preocupen de los meses, preocúpense de hacer las cosas que yo les mandé, pero ojo con las señales. Entonces siempre hubo respuestas que mantuvieron los enigmas. Los enigmas tuvieron que pues ser guardados en el corazón por los discípulos, y aunque ellos deseaban cuadrar, porque ellos eran así, ellos deseaban cuadrar las profecías de Jesús con los tiempos. Y eso nos pasa a todos, y de hecho por tratar de cuadrar tiempos han surgido sectas, han surgido falsas profecías, falsos maestros, por tratar de cuadrar las cosas que Jesús dijo que no teníamos que preocuparnos en tales cosas. Ahora, hablemos un poquito de por qué de los sellos o enigmas proféticos. Escucha la palabra que acabo de introducir: sellos, profecías selladas, que no se pueden abrir hasta que se cumplan. Entonces, hay sellos proféticos o enigmas, si quieres llamarle así, cualquiera de las dos es válida. Hay sellos o enigmas proféticos. Por ejemplo, en Daniel, capítulo número 12, versículo 9, dice, y dijo, anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Selladas y cerradas. Entonces, el Señor quiere que tengamos bien claro que esto es normal en el plan profético, y que solo nos preparemos, que estemos prestos a eso. Pero dando respuesta a la pregunta, ¿por qué de los sellos o enigmas proféticos? Número uno, está comprobado a través de toda la Escritura, desde Génesis, lo dañino del exceso de conocimiento en el corazón, que viene a ser en el corazón del hombre. O sea, el exceso de conocimiento, el exceso de revelación al corazón del hombre siempre le hace daño a él, a sí mismo. El hombre siempre quiere saberlo todo, el hombre quiere tener las respuestas de todo, y siempre queda demostrado de que el exceso de conocimiento daña. Entonces el Señor, sabiendo de que podíamos autodañarnos, podíamos caer en una relajación espiritual, Él dijo, mejor vivan siempre preparados. No sabéis el día y la hora, entonces prepárense mejor, porque el exceso de conocimiento puede llevarnos también, número dos, a una corrupción del corazón. Nuestra mente se puede corromper. Si llegáramos a saber, ok, ya sabemos a qué hora, y qué día y qué mes viene el Señor, entonces comamos y bebamos, y podemos desenfrenarnos y caer en un desorden espiritual, en una sequía espiritual generalizada. Sin embargo, el Señor
Al Señor le gusta que vivamos en nuestro primer amor. No importa cuándo se cumplan las profecías, Él ama que vivamos amándolo. Él ama que mantengamos vigentes las primeras cosas del primer amor todo el tiempo. Así que ponle atención a eso. Entonces las señales deberían de ser, punto número 3 de por qué los sellos o los enigmas proféticos, porque las señales deberían de bastarnos. Ya lo mencioné, lo de las señales. Deberían de ser suficientes para la iglesia de Cristo, para el entendido. Las señales deberían de ser algo que nos mantenga conformes y en espera. Ok, vayamos a un punto número 2 acerca de este tema sobre la profecía en movimiento. El punto número 3 punto número 2 es que la profecía en movimiento da por sentado dos cosas bien importantes. Repito, en el punto número 2, el punto número 1 lo voy a repetir para que tengamos la secuencia de todo. Número 1, siempre el tema general, profecía en movimiento. El punto 1 es la naturaleza enigmática del contenido profético. Ya hablamos de las señales, los candados o los sellos o los enigmas de la profecía. Ahora el punto 2. La profecía en movimiento da por sentado dos cosas bien importantes. Número 1, es que Dios es soberano en tiempo, espacio y formas. Repitamos, Dios es soberano sobre el tiempo, el espacio y las formas. Él establece en primer lugar el cuándo. Él establece en segundo lugar en dónde. Y Él establece en tercer lugar cómo. A eso nos referimos con este punto. Sobre que Dios es soberano sobre tiempo, espacio y formas. Recapitulemos en este puntito. Dios es soberano en cuanto a el tiempo en el que las cosas van a suceder. Tendrá su fiel cumplimiento cuando Él soberanamente lo decida. Él ya tiene un tiempo, pero está en su soberanía. También Él es soberano en cuanto al espacio, o sea, ¿dónde va a tener el inicio del cumplimiento profético algo que Él haya puesto para que se cumpla? No somos nosotros si va a suceder allá o allá, no, Él sabe cuándo. Nunca nos imaginamos, por ejemplo, de dónde podía venir un virus tan letal como el que la humanidad vive con el COVID-19. Sin embargo, en una región refundida en algún lugar allá en China, se desata una pandemia que le ha hecho daño a toda la humanidad. Entonces, Dios es soberano en tiempo y en espacio, pero también en forma. Él sabe en qué formato viene presentado el cumplimiento profético. Tú y yo nos podemos imaginar tantas cosas. Todos los maestros evangelistas que hablaron sobre el cumplimiento profético nunca pudieron discernir el formato en el que Dios presentaría el cumplimiento de su palabra. Pues ya ves, Él es soberano sobre las formas también. Y luego, en este mismo punto 2, sobre que la profecía en movimiento da por sentado dos cosas, es que Dios es fiel a sus pactos. Dios es un Dios de pactos. Ha venido estableciendo pactos de generación en generación. Y hoy vivimos bajo este pacto de gracia. Y bajo este pacto quiero decir esto para finalizar este segmento de la profecía en movimiento. Bajo este pacto todo es por fe. El justo por la fe vivirá. Es necesario que entregues tu corazón, que afirmes tu corazón a Jesús, porque este pacto te lo permite. Dios te bendiga. Ser Iglesia.